¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy día dando aquí el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y hoy día contamos con un panel de lujo directamente desde Uruguay, grandes amigos que están acá en nuestro país. Quiero presentar a los que nos acompañan hoy día: Hernán Bonilla, economista, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, académico de número de la Academia Nacional de Economía de Uruguay y profesor de la Universidad OR. Muy bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Un gusto estar por aquí. Y nos acompaña también Agustín Iturralde, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, profesor de la Universidad OR también. Muy bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Julio. Un gusto enorme estar acá. Oye, todas estas cosas están pasando. La semana pasada estuvo en Chile el expresidente Lacalle de Uruguay en conjunto con Cayetana Álvarez de Toledo. Hicieron ahí un balance muy potente de los desafíos de la libertad en América Latina. Y quería partir contigo, Agustín, un poco para que nos cuentes qué es el Centro de Estudios para el Desarrollo, cuál es la labor que cumplen en Uruguay tan relevante en materia de difusión de ideas. Bueno, muchas gracias. El Centro de Estudios para el Desarrollo es un think tank dedicado al análisis y propuesta de política pública desde las ideas de la libertad. Básicamente, tratar de promover nuestro claim es ideas para un Uruguay más libre, desde una mirada optimista y ambiciosa de lo que Uruguay podría ser, tratar de empujar e impulsar el debate público hacia reformas que nos permitan dar un salto que creemos que Uruguay podría dar y tiene algunas condiciones para dar. En ese sentido, el marzo, cuando el presidente Lacalle Pou salió del gobierno, se sumó como senior fellow a nuestra organización. Y básicamente estamos en eso y venimos también a Chile a compartir, a intercambiar con muchos centros de estudios, amigos y colegas que capaz que ustedes no lo tienen tan claro, pero realmente la cantidad de centros de estudio de think tank que hay en Chile es una herramienta potente y no es nada común en la región. Bueno, ese esfuerzo que se hace en Chile, de la sociedad civil, digo, el círculo positivo entre universidades, centros de estudio, DUTANS, de gente que está impulsando la idea de la libertad, contribuye a ir moviendo un poco el eje del debate, ¿cierto? A veces el eje del debate, en mi opinión, está muy hacia la izquierda de lo que era políticamente correcto, de lo que era el sentido común de los chilenos, y naturalmente las encuestas y las votaciones recientes muestran que eso es más diverso por de pronto. ¿No es? A mí cuando hay elecciones no me gusta tanto que alguien gane 80-20, en general me gustan resultados más parejos, no porque quiera perder, sino porque creo que le hace bien al país. En ese mismo orden de idea, Hernán, Uruguay se ha convertido para Chile en un referente. Yo sé que a veces uno está en Uruguay y te dice, no, el referente ha sido Chile de los últimos 50 años de progreso económico y social, pero hoy día, en la situación que está Chile, en que duda de sus propias raíces del progreso, Uruguay se ha levantado como un modelo, como una alternativa creíble, lo mismo Panamá, que nos superó como uno de los países más ricos de América Latina. ¿Cuáles crees tú que han sido parte de las claves del éxito de Uruguay y cuáles son los desafíos, ciertamente? Hernán Bonilla. Yo te diría, Julio, que Uruguay tiene como una gran virtud, que es su estabilidad, pero que también muchas veces es su gran problema, ¿no? Claro. Tenemos lo bueno y lo malo de ser un país muy estable. Obviamente es muy positivo la estabilidad democrática, la estabilidad de las instituciones, de la justicia. Uruguay es un país predecible y eso es muy bueno en términos de, para organizar la vida cada persona. Te puedes planificar. Te puede planificar para las empresas, las nacionales y las extranjeras que van a venir a instalarse a Uruguay. Las reglas de juego son claras, se cumplen y el sistema funciona, gane quien gane las elecciones. Eso es como una gran virtud de Uruguay. También esta estabilidad en que las cosas son tan estables muchas veces se puede convertir también en un problema, porque Uruguay necesita reformas también. Claro. Uruguay viene creciendo muy poco en los últimos años. En la última década crecimos un promedio anual de 1,2%, una tasa muy baja, con la que Uruguay no puede responder a las expectativas de bienestar que tiene la gente, y eso sabemos que puede ocasionar problemas en el largo plazo. Entonces, también como esa estabilidad y esa cierta conformidad que en general tienen los uruguayos con la situación personal y la del país, complica nuestro trabajo del Centro de Estudios de vender las reformas que nosotros entendemos que son necesarias para crecer más, porque eso implica mover el status quo, hacer cosas que pueden ir en contra de algunos intereses establecidos. Entonces, también se presenta como un problema muchas veces cuando uno dice, ¿para qué nos vamos a meter en esto si ya estamos más o menos bien? Claro. Pero si no lo hacemos,
no vamos a seguir estando bien. Claro, cuando hay estabilidad es fácil quedarse en el status quo, ¿cierto? En el fondo, tú lo dijiste, porque no cambiemos esto si está funcionando, pero las instituciones tienen que ir adaptándose a los nuevos tiempos. En Chile nos pasó un poco a raíz de la discusión intelectual, doctrinaria, por ejemplo, del principio de subsidiariedad. O sea, en la subsidiariedad se implementó en Chile muy potentemente a raíz de la Constitución del 80, la idea de que las personas son dueñas de su propio destino, que ellos son el motor de labrarse su propio desarrollo en conjunto a sus agrupaciones, instituciones. Pero claro, por ejemplo, en materia educativa nos quedamos en el voucher, que hoy día es el subsidio educacional. Pero 20, 30 años después el voucher ya pasó a ser una realidad nomás. Entonces es lo que es y no hemos sido capaces de actualizar el principio subsidiarial o desafío del siglo XXI. Es como es una buena canción que está en un tocadisco, en el fondo. Y en ese mismo orden de idea, aprovechar que está aquí Agustín, cuando uno ve el tema de la estabilidad económica y de la estabilidad política, a ti tocó participar en la campaña presidencial pasada como jefe programático de una de las candidaturas. Es como cuando en Chile hay una noticia, terremoto en Chile, pocos muertos. Entonces como que los terremotos en Chile no son tan noticias porque la verdad es que tenemos unas reglas que hacen que nuestros edificios resistan. Bueno, elecciones en Uruguay, cambio de gobierno, pero no se ve el drama que vemos entre Cristina Fernández y Macri o entre Alberto Fernández y Milei. Esa misma estabilidad política institucional puede terminar convirtiendo a Uruguay en tiempos aparentemente un país aburrido, en otros tiempos un país modélico. ¿Cómo son esos cambios de gobierno que tú te tocó estar ahí tan activamente? Está muy interesante lo que preguntás y creo que también está interesante a la luz de que Uruguay reflexionemos a la luz de lo que pasó en Chile hace unos años. En Uruguay miramos mucho Chile. Por algún motivo que con Hernán lo hablamos bastante, la elite uruguaya está muy interesada en Chile. Miramos muchísimo Argentina, obviamente, pero te diría que la elite uruguaya sabe mucho más de política chilena y de economía chilena que de política brasilera. Además hemos estado entretenidos en los últimos años. Eso ha estado divertido, hay que decirlo. No lo podemos pero, negar. pero antes del 2019 también, más para bien, ahora capaz que más para mal, seamos honestos. Pero, y ahí creo que capaz que uno de los peligros grandes que tenemos en Uruguay es que la gente no perciba diferencias. Uno de los peligros ciertos que tenemos hoy es que la gente diga, bueno, da más o menos igual quien gane. Vota uno, vota los otros, pero al final más o menos todo sigue igual. De hecho, el presidente actual que asumió luego de la elección del año pasado ganó prometiendo no tocar casi nada de lo que dejó la calle Pou, y de hecho no lo está tocando. Claro, está cumpliendo con su promesa sin grandes sobresaltos. Y eso obviamente es bueno, lo que decía Hernán, es bueno en materia de estabilidad, es bueno en materia de atracción de inversiones, reglas claras, no hay un espíritu refundacional. Pero la democracia no es el juego de los iguales, la democracia es el juego de los distintos, de gestionar pacífica, civilizada, institucionalmente las diferencias, el desacuerdo, el disenso. Y ahí creo que podemos tener algún desafío en Uruguay de no tener claro los modelos, las ideas, las doctrinas que representamos cada uno, y que eso termine para la gente en una apatía más o menos da igual, que corregime Julio, pero me parece que hay algo de eso que hizo implosionar el sistema de partidos en Chile, que bueno, al final una buena tecnocracia gestionando el Estado, pero al final la gente sentía que ganaba uno u otro y más o menos no había tanta diferencia. Y bueno, implotó el sistema de partidos y hoy hay nuevos jugadores, nuevos actores, nuevos partidos. Y bueno, hoy en día para nosotros en Uruguay nos parece imposible que nos pase eso, pero creo que hay que pincharnos un poquito y no ser tan conformistas. Estamos conversando con Hernán Bonilla y Agustín Iturralde del Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay. Por eso lo que tú comentabas, Agustín, es verdad. Si tú miras, por ejemplo, los países que se polarizan mucho, o sea, yo presumo que Venezuela es un país donde hay mucho interés por lo político, porque están tan polarizados en una situación tan crítica que la política absorbe todo campo de acción o de esfera. Lo mismo nos pasó en Chile durante los 60, los 70, 80. Claro. O sea, la gente estaba muy politizada porque en la política se estaban jugando cosas grandes. Si ganaba uno o lo otro, en algún momento se llegó a pensar si iba a haber una guerra civil o no iba a haber una guerra civil. Pero en los 90, con la transición, empezó la apatía, la distancia, porque la diferencia entre la derecha y la izquierda no era la legitimidad de Carabineros, era cuántos carabineros iban a ver en la calle. Por tanto, si ganaba Lago iban a ser 20.000, si ganaba Lavín iban a ser 22.000. Pero ya era una cuestión de N, no de si había una legitimidad de los carabineros para estar controlando el orden público. Eso cambió radicalmente con el estallido social. Yo diría un poco antes con toda la campaña de Michelle Bachelet, especialmente cuando hizo énfasis en el tema de la desigualdad, la gratuidad en educación superior. Ahí sí se empezó a polarizar y ya explosionó
a propósito de octubre de 2019, en que nos volvimos de la noche a la mañana de un país aburrido en un país tremendamente entretenido, pero a veces es mejor estar en los papers como un país aburrido que estar como aquel en que las políticas públicas no están funcionando. Y en ese, para quedarnos un poco todavía en la política latinoamericana, Uruguay, ¿cómo es, Agustín, los partidos hoy día existentes? Porque en Chile hemos tenido un auge de partidos políticos, incluso algunos llegan a hablar, Hernández, de pymes políticas, o sea, que al final, mira, aquí hay una devolución de votos, dependiendo del número de diputados hay financiamiento estatal de los partidos, y por tanto a veces el partido no solo representa buenas ideas, sino que también puede ser hasta un buen negocio. ¿Cómo está constituido hoy día? ¿Cómo se delinea la derecha, la izquierda? O si es en Uruguay el tema ideológico una línea de división. De repente yo soy de derecha en Chile, voy a Perú, me reúno con amigos diputados peruanos que son de derecha y yo los escucho y digo, chuta, yo estaré muy a un lado o estos no son de derecha. Chile tiene unos partidos bastante ideológicos, más parecido quizá a Colombia con el Centro Democrático que a otros países. ¿Cómo es la situación ahí en Uruguay? Bueno, en Uruguay tenemos dos partidos que nacieron con la patria misma, ¿no? El Partido Nacional y el Partido Colorado son dos partidos históricos del siglo XIX que, bueno, después de matarse en guerras civiles durante muchos años, terminaron siendo los partidos que institucionalizaron al Uruguay, construyeron el Uruguay moderno. Y el tercer gran partido, el partido mayor, es un partido de la coalición de izquierda que nace en el 71, o sea, ya tiene muchos años, ¿no? Ya tiene más de 50 años. Esos tres partidos concentran en la última elección, más del 90 y pico % de los votos. Entonces es un sistema de partidos muy consolidado que aparece hoy en día algún síntoma de, bueno, un poquito mayor apatía, más gente que dice no sentirse representada, pero aún concentra la enorme mayoría. Después, en el 2019, hubo un partido más outsider, de una derecha más populista, quizás, digámosle, que en la última elección tuvo un 2% de apoyo y alguna cosa más menor. Pero por ahora tenemos como mucha estabilidad y bueno, los partidos históricos han terminado como del centro hacia la derecha, con facciones y diferencias internas, pero claramente organizados del centro hacia la derecha. Y bueno, y una coalición de izquierda así más clara, más ideológica, también va desde la extrema izquierda hacia algo más parecido a una centro izquierda. Bueno, el Frente Amplio, creo que el Frente Amplio acá de buena medida toma el nombre del Frente Amplio uruguayo. Y bueno, de vuelta, lo bueno es que los partidos logran canalizar y representar más o menos a las grandes mayorías y canalizar demandas. Lo que tú decís, la experiencia de los 90 en Chile, me parece que debería la élite uruguaya venir a leer y a estudiar y a conversar sobre eso, porque creo que es un riesgo real que tenemos de que la gente empiece a sentir, y de hecho hay algún síntoma menor por ahora de que así es, más o menos a todo igual, y bueno, ya sabemos cómo puede terminar. Una cosa que engancho y con lo que decías, la polarización, ¿no? Siempre nos oponemos a la polarización y vemos, obviamente, sociedades muy polarizadas son una mala cosa, pero cierto grado de polarización es necesario para el juego político, para que la democracia tenga sentido y para que la gente sienta que esto sirve para algo. Mira, yo no soy economista, ustedes dos sí. Pero es como cuando uno dijera, cierta inflación puede ser buena incluso. O sea, todos queremos inflación baja, pero si está permanentemente en deflación, quizás no es tan buena. No queremos el 0%. Claro. La deflación es mala y 0% estamos en general. La inflación buena es baja y estable. Claro. O sea, 2% anual parejito todos los años. Ese 2% que tuvimos tanto tiempo y lo echamos tanto de menos. Hernán, una pregunta a propósito de como una figura sacrosanta que ha levantado la izquierda latinoamericana en la figura de Pepe Mujica. Pepe Mujica en Chile, nosotros tenemos acá el primer santo, o sea, tenemos Santa Teresita y San Alberto Hurtado, pero es como el Padre Hurtado, es como intocable, es Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál es la valoración que se tiene en Uruguay de Pepe Mujica? Porque acá uno llega a las imágenes. Lo mismo pasa, ¿cuál es el presidente más popular extranjero en Chile? Bukele, el segundo Milei, porque los temas que más nos importa hoy día es seguridad y economía, lo que es Pepe Mujica. Siempre pasa, ¿no? Que la imagen que se puede tener, la que se proyecta desde afuera no es la misma que uno tiene de cerca, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta en su tierra y de cerca se ven las arrugas, ¿no? Efectivamente. hay un... Mujica, yo lo dividiría quizás en varias facetas. Una es, si uno analiza su gestión como presidente de la República, fue bastante mala. Yeah. Uno ve le tocó una época de boom de commodities, entonces fue una época de prosperidad económica, pero no derivado de muchas acciones de su gobierno. Fue un gobierno muy desprolijo en el manejo fiscal, en el manejo de las empresas públicas. No fue un buen gobierno, e incluso cuando uno mira su imagen hasta poco antes de su fallecimiento, no
no tenía una imagen ya tan positiva dentro de Uruguay como lo tenía fuera de fronteras. Es claro, porque en Uruguay uno lo mira como, bueno, cuál fue su gestión como presidente, cuál es su rol como un dirigente político de nuestra sociedad. Desde fuera se lo ve casi que como un filósofo que habla en contra del consumismo, claro. Y hay que aprovechar la vida, y la vida es disfrutar y no vivir atrás de los bienes, y puede ser un Paulo Coelho de progresismo, pero no, son roles distintos, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que alguna esa filosofía media bucólica que él vendía y que era consumida, fue una figura internacional que cobró una dimensión relevante fuera de fronteras. La visión desde dentro de Uruguay es una visión más crítica, sobre todo con su gobierno, también pongámoslo un poco lo que decía Agustín a escala uruguaya. Fue un gobierno de izquierda moderado, en términos de que no fue un gobierno refundacional, no cambió las reglas de juego. Fue, yo creo que en el balance fue un mal gobierno porque desaprovechó, derrochó una bonanza económica que Uruguay podría haber aprovechado mucho mejor. Claro, no agarró el vuelito en el fondo. Bueno, y ese Frente Amplio entonces radicalmente distinto al nuestro, que es un proyecto político totalmente refundacional. La semana pasada, el 4 de septiembre, jueves, celebramos los 3 años del rechazo, de cuando rechazamos el borrador constitucional, que era el compendio de las ideas del Frente Amplio. Es un país plurinacional, dividido por grupos, atendiendo los intereses de grupos identitarios. Una cosa es que un país sea diverso, otra cosa muy distinta es que esté dividido, ¿cierto? Y en ese sentido, esa constitución, ese borrador pretendía más que representar la pluralidad de la sociedad, quería dividirnos como un compartimento estanco. Estamos conversando con Agustín Iturralde, Hernán Bonilla, amigos uruguayos presentes en Chile. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. Estamos conversando con Hernán Bonilla, Agustín Iturralde del Centro de Estudio para el Desarrollo de Uruguay. Y a propósito de este libro, Adam Smith, una introducción. Los que nos están acompañando por YouTube, no solo póngale me gusta al video, participe del chat, pueden verlo en pantalla, Adam Smith. El padre de la economía moderna, un hombre de letras, un humanista, un intelectual, que ha sido calificado como padre de la economía moderna, y pasamos, no quiero decir de las tinieblas a la luz, pero convertir la economía en una ciencia debe haber sido de los grandes regalos que el ser humano ha recibido, porque si en Egipto había una mala cosecha, tiene que haber sido problema de Osiris en el fondo, y no quizás de la sequía, de cuánto cultivaste, de la oferta y la demanda, si que hubo un cambio en los intereses, en los costos de producción, simplemente algún dios estaba enojado con nosotros. Los romanos eran tremendamente supersticiosos, entonces si no hacían una buena ofrenda antes de ir a la guerra, probablemente no iban. Y en la economía todo se veía tan así a la ligera. ¿Cuál es el rol de Adam Smith en pasar de esa tiniebla o de esa mitología para explicar una buena cosecha o una mala cosecha a hacer una economía que sea una ciencia, aun cuando es probablemente tal del comportamiento humano? Hernán Bonilla. La verdad que sí. Adam Smith tiene los economistas no tenemos demasiadas unanimidades, pero siempre hay una regresión que puede demostrar algo. Siempre los datos se encuentran para respaldar lo que sea, pero hay una rara unanimidad, que es que Adam Smith efectivamente es el padre de la economía. Y esto se debe a que efectivamente, Julio, él logró con La riqueza de las naciones escribir el primer libro, que es un tratado mayormente coherente, sistemático, de todos los temas que hoy consideramos parte de la economía. Dentro de un análisis más general, Smith inserta su análisis en términos institucionales y políticos. Diríamos, hoy en día no es un análisis de la economía en el aire, sino una economía en la sociedad en la que él vivía, en base a la observación de la sociedad en la británica de su tiempo, pero también a partir de ahí sacaba recomendaciones claro, en los distintos temas. Entonces, en primer lugar, yo diría que hay un gran cambio que es en la concepción de riqueza. Antes de Smith teníamos la concepción más mercantilista, los países eran ricos en base a la cantidad de metales preciosos que acumulaban. Claro. A partir de Smith y también de Hume, sabemos, bueno, eso es la acumulación de medios de cambio, y eso fluctúa, y eso no hace cuál es la riqueza de un país. Un país es rico en base a la capacidad de producción que tiene, la capacidad de lo que hoy medimos como el Producto Bruto. Claro. Es la concepción moderna de riqueza. Eso nace a partir de Smith. Y después analiza muchos temas que
son relevantes a la economía hasta hoy. La división del trabajo, la especialización, las ganancias de productividad, de eficiencia, que son la base de la prosperidad y de la riqueza. Smith escribe un poco antes de la revolución industrial, pero eso viene enseguida después, y él ya vislumbra eso y analiza lo que él llama la sociedad comercial de su tiempo, la economía de mercado, podríamos decir más modernamente, y esa visión inteligente, pero a su vez proponiendo los cambios que él entendía necesarios, terminar con los grandes monopolios públicos del Estado, avanzar hacia una economía más competitiva, ensanchar los mercados pero favoreciendo la competencia, su gran idea del orden espontáneo y de cómo las personas pueden contribuir a la sociedad persiguiendo su propio interés. Bueno, hay muchas cosas en Smith que hacen que lo podamos considerar efectivamente el padre de la economía, pero también un autor que tiene muchas de sus ideas siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Bueno, y en esa misma línea de idea, una de las claves del pensamiento de Adam Smith tiene que ver con la especialización del trabajo, ¿cierto? Porque como yo me dedico a hacer lo que mejor sé hacer, soy más productivo en esa materia y por tanto si quiero otro bien, lo intercambio. O sea, si yo soy muy bueno sacando manzanas y muy lento obteniendo plátano, bueno, me conviene dedicar a sacar muchas manzanas y algunas de ellas las cambiaré por plátano, con lo cual mi dieta va a ser mucho más diversa y quizás más nutritiva. El panorama de América Latina, Agustín, en la década de los 60, los 70, y por desgracia hasta hoy día, está muy atenuada o muy acentuada más bien la idea de la industrialización por sustitución de importaciones. Y en Chile, te lo voy a poner un ejemplo típico de que preguntan los alumnos en economía, ¿por qué si sacamos cobre, nosotros le estamos comprando los cables de cobre a los chinos y nosotros le mandamos el cobre? ¿Y por qué quizás para Chile es un buen negocio ser los que más sacan cobre al mejor precio posible, al menor costo posible, y que nuestro cobre sea de mucha calidad, al punto tal que incluso ni Donald Trump quiso ponerle aranceles? ¿Cómo lo ves tú ahí, Agustín Iturralde? Y bueno, la idea esa de la industrialización por sustitución de importaciones se extendió por toda la región, ¿no? En los 60, en los 70, en los 50, en los 40, desde la posguerra. Y creo que sí, sin duda fue muy dañina a los países más chicos. En los países más grandes uno puede dar alguna discusión, pero grandes, escala Brasil. Claro, los países tienen mercado propio. Tienen mercado, tienen competencia interna. En países como los nuestros, y obviamente en Uruguay somos bastante más chicos que ustedes, pero igual aplica para Chile y aplica para Argentina. Tener cerrado, arancelado el país, implica que el país al final está cooptado por monopolios, oligopolios, bajos niveles de competencia, pocos incentivos a mejorar, a hacer mejor las cosas, y eso termina en peores servicios, peor consumo, precios más caros. Ahí creo que Chile ha dado una lección, y sé que a veces uno ve lo malo de su país, pero la apertura comercial que tuvo Chile en los 90, en los 2000, ya quisiéramos en Uruguay tener el nivel de integración de acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Europa, con China. No tenemos eso porque el Mercosur, ustedes sabiamente llegaron como socios del Mercosur, pero no entraron. Y Chile es verdad que exporta muchísimo cobre, pero a partir de esa apertura y la exportación de cobre, hoy es un brutal exportador de frutas también. Claro. Y ha desarrollado otros productos, no es verdad que se quedó solo con el cobre. Obviamente el cobre es muy determinante para Chile, por suerte que lo tienen y por suerte que lograron desarrollarlo y hacerlo de forma tan competitiva. Pero también Chile en el sector de las frutas muy claro que ha logrado también una cosa impresionante, y en esos acuerdos de acceso comercial justamente lo que ha permitido es que antes solo exportaban cobre porque era lo que eran muy, muy, muy competitivos. Cuando tú te abrís y haces un acuerdo de acceso comercial con China, capaz que una cosa que sos bueno pero no tenés ese nivel de eficiencia que tenés con el cobre, como puede ser la fruta, empezás y se tecnifica la industria y se moderniza y paga mejores salarios. Y bueno, creo que desde Adam Smith para esta parte son ideas que hay bastante consenso. Lo curioso es que justamente en esta época y este año en particular, Donald Trump ha puesto todo en cuestión y parece que estamos discutiendo la curvatura del círculo, ¿no? Y las cosas más obvias que sabíamos. Pero bueno, simplemente, Julio, para mí es importante que ustedes como chilenos, obviamente hay problemas, obviamente hay cosas para mejorar, pero no tengan duda de que Chile sería un país mucho más pobre, sería un país mucho menos próspero si no tuviera el grado de apertura y de acuerdos que logró hacer en las últimas décadas. Bueno, así es, la verdad es que el proceso de liberación económica, que es un mix, vamos a estar la próxima semana conversando de esto, pero hay un nuevo libro de Álvaro Iriarte y Ángel Soto que se llama No fue un milagro, el plan de recuperación económica a 50 años. Lo estamos mostrando también aquí en pantalla. No fue un milagro, Chile a 50 años del plan de recuperación económica. Este es el mío, que me regalaron a mí. Sí, vamos a respetar la propiedad privada. Pero bueno, en ese libro, en Chile se habla mucho de, oye, tuvimos el milagro económico chileno.
no fue un milagro, fueron personas, fueron instituciones, fueron decisiones, fue un proyecto, ¿cierto? Y por tanto era necesario rescatarlo. Quiero hacer otra pregunta, Hernán, a propósito de tu libro de Adam Smith sobre el egoísmo, que no es lo mismo que el interés personal, ¿cierto? Pero en el fondo te dicen esta famosa frase de Adam Smith de que no es por la benevolencia del carnicero, el panadero o el cervecero que tú tienes pan, cerveza y carne en tu mesa, es porque está buscando su propio interés. Lo que pasa es que cuando busca su propio interés, quiere ser el mejor carnicero posible y permite intercambiar bienes. Pero en Chile eso ha quedado, no sé en Chile, en el mundo intelectual más de izquierda, es que eso es simplemente el egoísmo personal, como si la persona que cree en el libre mercado está solo preocupado de cómo va él en la pasada, cuando da la impresión de que hay cosas más amplias y más profundas. ¿Cómo lo ves tú, Hernán Bonilla? Es cierto, Julio, que existe esa caricatura de Adam Smith y en particular muchas veces se demoniza la imagen de la mano invisible, como no el mercado es la mano del ladrón que se está robando lo que no le corresponde, o se contrapone a la mano invisible del mercado, la gente que dice no, nosotros preferimos la mano visible del Estado. Acá lo que hay es como bien decías vos, no una idea de egoísmo. Smith no defendía el egoísmo. Su otro gran libro, La teoría de los sentimientos morales, es un tratado sobre ética y en que están sus preocupaciones morales, y por lo tanto no al contrario. Smith, él decía que pocas cosas nos hacen más feliz que ver la felicidad de los demás, o que una sociedad no puede ser feliz si la mayoría de la población es infeliz. Tenía esas preocupaciones éticas. Él lo que decía es que sí es importante, como vos decías, el interés propio, ¿no? Y el interés propio implica que el mejor aporte que uno puede hacer a la sociedad es desde la información que uno tiene, desde las preferencias que uno tiene, cuál es saber qué es lo mejor que puede hacer. Y no a través de la acción directa. Smith decía, pocas veces he visto hacer el bien a quienes se dedican a hacer el bien público, ¿no? Él decía... Lo hemos visto, lo conocemos. Tal cual. Pero sí, cuando una persona, desde su propia posición, dice, las herramientas que yo tengo para prosperar en la vida son estas, y me voy a cooperar libre y voluntariamente con otras personas para llevar adelante determinados proyectos, dice Smith, ese es el mejor aporte que una persona puede hacer a la sociedad. Y movido por una mano invisible, Smith se refiere a eso como a través de un fin que no era parte de sus preocupaciones. Uno lo hace en base a su interés personal, pero termina contribuyendo a la sociedad al hacer eso. Ese es uno de los grandes descubrimientos de Smith. No es efectivamente una acción egoísta, porque al hacer eso uno está contribuyendo a la sociedad de mejor forma que si quisiera contribuir de forma directa. Claro. Estamos conversando con Hernán Bonilla, Agustín Urralde del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. No se vaya. Bueno, a propósito del libro Adam Smith, una introducción de Hernán Bonilla, surge la conversación respecto a el auge o un resurgir de las ideas liberales en Argentina, todo lo que ha significado el presidente Milei, que en Chile tiene cierto impacto. Cada vez que a alguien le va bien en otro lado, en Chile corremos a hacer como somos lo más parecido. Entonces ganó Milei y aquí todo el mundo empezó a hablar de la casta política. Felizmente eso tuvo corta vida. Solo una pregunta, Agustín, a propósito del surgimiento del mundo de nuevas derechas que no son tan liberales. O sea, la transformación económica chilena, que se hizo durante el gobierno militar y que fue mantenida durante la transición política, fue por un consenso, primero más bien técnico y después político, y ese consenso ha sido cuestionado, y bueno, tuvimos octubre de 2019, o sea, no es algo que sea sin enfrentamiento, pero hoy día hay un resurgir de esas ideas liberales en Chile, pero en el mundo no es tan así. Uno ve las nuevas derechas, por ejemplo, españolas, y son mucho más proteccionistas, y ni que decir el triunfo de Donald Trump con sus aranceles. O sea, para alguien que cree en la libertad económica, en la especialización del trabajo, en que los mercados pueden beneficiar y mejorar la calidad de vida, y que el libre intercambio es clave para eso, bueno, los aranceles no debieran dar como urticaria. ¿Cómo lo ves tú ahí, Agustín Iturralde? Sí, creo que a veces tenemos la necesidad de encasillar y ponerle a todo la etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, esto, derecha populista, nueva derecha, o estos nuevos movimientos, los queremos por todos en la misma casilla, y claramente hay diferencias enormes, ¿no? En las cosas que representan. Claramente el caso de Milei es uno muy particular, ¿no? Porque en general, esto es una idea robada de un amigo uruguayo, Martín Aguirre, director del diario El País, que él decía, los populistas en general explotan mucho el tema del juego de suma cero. Tú tenés porque el otro no tiene. Entonces el populista de izquierda arenga a los pobres contra los ricos, algunos contra los inmigrantes, contra lo que sea.
y Milei es un fanático de anti el juego de suma cero. Justamente lo que Milei viene a decir es, el problema acá es que esto no suma cero y que el crecimiento económico trae prosperidad, y creo que la agenda económica de Milei sí es bastante racional. Más allá de sus ideas, a veces él puede gritar cosas un poco más teóricas y menos empíricas. En la práctica creo que es una agenda económica razonable. Obviamente esto es muy distinto a lo de Trump, que al revés. Creo que económicamente le ha hecho un daño al mundo muy grande, y que el mundo probablemente este año va a crecer menos, va a prosperar menos, va a haber menos comercio, menos riqueza, menos empleo por el rebrote de estas ideas proteccionistas. Entonces, bueno, creo que hay que separar y hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar de copiar y pegar, ¿no? Está bien, puede haber un momento y está bien capaz que tratar de inspirarse en lo que pasa en otros países para justamente movilizar, inspirar, tratar de generar agendas de cambios en el país de cada uno. Pero cada país es un mundo, cada país tiene su realidad, y no es posible poner toda la misma bolsa. Personalmente, creo que nosotros tomamos mucha distancia de esos movimientos liberales, libertarios, que atentan no solo contra la economía de mercado, que es un elemento más, sino contra los valores occidentales. Bueno, a ver, ¿quién nos representa en el mundo? ¿Putin, con su discurso que el liberalismo está obsoleto? O, bueno, los valores occidentales que defienden, bueno, la economía de mercado, pero el respeto de la ley, los derechos humanos, bueno, la institucionalidad. Y bueno, ahí creo que también es muy distinto Giorgia Meloni que Trump, o que Vox, o que Marine Le Pen, o que Milei. Y bueno, obviamente nosotros adherimos más a un liberalismo clásico que entienda a esto. Y bueno, obviamente el trabajo de los políticos es empaquetarlo y venderlo, que es una tarea ya que difícil, muy difícil. Pero bueno, tratar de esquivar el atajo y la etiqueta para entrar a la profundidad del análisis creo que ayuda. Tienes mucha razón, porque a veces nos pasa que por las contiendas electorales uno tiende a meter a todos en el mismo saco. En Chile tenemos un surgimiento con mucha fuerza a la derecha de lo que había sido la centroderecha, las coaliciones tradicionales, Chile Vamos, la UDI, RN, Bópoli, que es el Partido Republicano. Pero tiene ciertos matices, porque la nueva derecha del mundo tiende a ser más proteccionista y esta es más liberal, ¿cierto? Es un liberalismo más clásico. Y en eso, tú lo dijiste, Agustín, hablaste de los liberales y los libertarios. Me gustaría preguntarle a Hernán, ¿qué tiene el liberalismo que termina siendo, y no quizás me estoy metiendo la pata a los caballos, pero como el marxismo, que termina teniendo tantas corrientes, ¿cierto? Como, no, yo soy estalinista, no, yo soy trotskista, que no es una competencia muy feliz, pero en ese mismo sentido, Hernán, a veces entre los liberales y competencia puede ser quién es más liberal, y peor aún en los que pretenden estampar un sello de tú eres liberal, tú no eres liberal. ¿Cómo lo ves tú ahí, Hernán Bonilla? A propósito de lo que pasa en Uruguay, pero lo que te toca ver en el mundo, te toca estar en muchas alianzas de centros de estudio y recorrer América Latina, Estados Unidos. ¿Por qué esa pretensión de dar sello de garantía? Es algo, es muy humano, pero muy pernicioso. Porque esa de que, bueno, yo soy el más liberal, el que más defiende estas ideas, y eso de sacar el liberalómetro para ver quién es este entra o este no entra. También es cierto lo que vos decías, Julio, de que muchas veces la acepción del liberal es demasiado amplia, entonces entran cosas muy distintas. Hoy por hoy te diría que incluso en el mundo decir que alguien es liberal no nos dice demasiado sobre qué opina. En algunos países ser liberal es ser de izquierda. Claro. En algunos países es más derecha. No es lo mismo ser liberal conservador que ser liberal progresista, que hay gente que se define como liberal de izquierda. Claro. Entonces, yo creo que sí es necesario, por eso también la vuelta a Smith, bueno, ¿qué representa el liberalismo clásico? A partir de ahí, bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera, pero yo creo que esta vuelta a el liberalismo de Smith en particular, que yo creo que puede definirse como un liberalismo pragmático, un liberalismo humilde, un liberalismo que observa la realidad, que parte de la experiencia, de la realidad, de las tradiciones con las que las sociedades han logrado resolver sus problemas, y que a partir de ahí plantea su visión de cómo debería, la visión normativa de cómo deberían ser las cosas, es muy valioso. Y creo que sí es una lección importante de esto de las peleas adentro del liberalismo siempre terminan siendo contraproducentes, como le pasa a la izquierda también. Sí, claro. Pero yo creo que no se gana nada con esto de decir, bueno, en este caso nosotros planteamos nuestra visión de que ese liberalismo no es contra otras visiones, que al final además
políticamente es necesario que sumen para la batalla electoral, y que, bueno, no generar grietas adentro de quienes al final necesariamente tienen que votar juntos, no parece muy producente. A mí siempre me llamó la atención, Agustín, a propósito de las razones por el triunfo de Occidente. Tú hablaste mucho de los valores occidentales. Y claro, hay un libro que se llama Civilización, del profesor Niall Ferguson, que dice, bueno, cuáles son las killer apps que hace que Occidente triunfe y que haya superado Oriente hace 5 siglos, y por tanto, incluso aunque advierte que esa brecha se está cortando, pero hay algo occidental, y a todas las cosas clave del Estado de Derecho, la medicina, la sociedad de consumo, que habla Ferguson, Mario Vargas Llosa agregaba un factor adicional, que sea el espíritu crítico. Y solo en la civilización occidental tiene en su interior tanto defensores como detractores. O sea, yo me tocó estudiar en Estados Unidos, la cantidad de gente en Estados Unidos que odia a Estados Unidos o lo que Estados Unidos representa, pero que siguen viviendo ahí. O sea, no han optado por irse a vivir a otro lugar. Y aquí en Chile nos pasa algo parecido. O sea, la cantidad de gente, quizá cada vez menos, pero lo vimos en octubre de 2019, que en un momento dijimos, pero que esta gente odia todo, odia su bandera, odia su himno, odia vivir en comunidad. En sus momentos se generó una bandera chilena negra, o bandera de los pueblos originarios. En cambio, hoy día, ustedes vinieron a Chile en el mes de septiembre, estaba lleno de banderas por todos lados, y es la blanca, azul y roja con una estrella preciosa, como siempre ha sido. Entonces, ¿qué tiene Occidente? ¿Será eso un germen autodestructivo? Porque en el fondo lo que ha sido valorado durante 5 siglos como una de las cosas clave, incluso solo España se cuestiona si tiene derecho a estar en India. A los ingleses les dio lo mismo, y a otros se cuestionó si tenía derecho a estar en India, ni que decir las invasiones japonesas a China, etcétera, etcétera. Acá en Occidente tú te cuestionas lo que pasó. ¿Eso podrá ser también un germen como un poquito autodestructivo en el momento actual? Quizá el debate crítico era valioso, pero con las redes sociales pierde su impacto. ¿Cómo lo ves tú, Agustín Iturralde? Y creo que sí, a ver, algo de eso hay, ¿no? La experiencia, lo que pasó en Chile acá a partir del 2019, lo de un proceso de crecimiento económico, de baja de la pobreza, de baja de la desigualdad, también de varias décadas que haya habido un desconocimiento, creo que es importante. Ahí viene, creo que la importancia de la batalla de las ideas, ¿no? Yo tengo un poco de distancia a veces cuando se dice que todo es un tema de batalla cultural. Al final, los temas materiales importan, y cuando hay un proceso de destrucción económica como el que hubo en Argentina, pasa y llega un Milei, llega un outsider y se parte del sistema. Ahora, cuando la cosa va bien, cuando la cosa va más o menos bien, creo que rápidamente la gente se empieza a olvidar qué fue lo que te permitió que las cosas fueran bien. ¿Qué fue lo que te permitió construir esa sociedad más próspera? Bueno, el Mayo francés tiene mucho de esto. El Mayo francés también llega luego de un periodo de crecimiento económico imponente, de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Aparece el Mayo francés. Entonces, creo que ahí, sí, las ideas correctas, hay que pelear por ellas, y el problema que tienen a veces, y que capaz que algún proceso histórico lo muestra, es que, bueno, su éxito a veces genera sus propios desafíos, ¿no? El éxito de esa idea genera, bueno, que nos olvidemos, nos creemos que estaba dado, que la prosperidad, que nos fue bien, no porque generamos instituciones, conseguimos inversión, dimos estabilidad, formamos nuevas generaciones en capital humano, con educación secundaria, terciaria. No, si no nos creemos que eso cayó del cielo, estaba de un árbol y simplemente hay que rebarajar y dar de vuelta. Entonces, bueno, ahí, sobre todo cuando la cosa marcha más o menos bien, creo que es importante no olvidar y volver siempre a la fuente, ¿no? Por eso el libro de Hernán creo que es tan importante. Ayer estuvimos en una presentación, la semana pasada, cuando Hernán presentó el libro en Chile, Axel Kaiser decía, yo este libro se lo recomiendo para los que no le digo nada de Smith y se quieren acercar, es el mejor libro que puedan leer. Y también, bueno, un intelectual de primer nivel como es Leonidas Montes decía una cosa muy parecida, y creo que estos materiales como el que está presentando Hernán de difusión de ideas, creo que son relevantes, bueno, para recordar lo obvio que rápidamente a veces a la sociedad occidental se le olvida. Vamos a lo obvio. Eso quería que fuera mi última pregunta, Hernán. Yo sé que en la presentación del libro Leonidas habla del liberalismo pragmático. A mí me gusta mucho la filosofía clásica, pero la filosofía clásica contempla la realidad. Los modernos se ponen más creativos y ya quieren transformarla y quieren cambiar todo. Pero bueno, a propósito de Adam Smith, ¿qué cosas crees tú que son como esas obviedades que no se nos puede olvidar en el siglo XXI? Yo escuchaba a Agustín y me acordaba una de las explicaciones que escuché sobre el 18 de octubre. Dice, mira, cuando tú tienes una empresa y tienes un socio y tienes utilidades, te da lo mismo si el gallo llega tarde. Te da lo mismo si ya no estás siendo más productivo, si no estás siendo más eficiente. El problema es cuando tienes pérdidas.
Porque cuando tienes pérdidas, bueno, ahí naturalmente te molesta que el tipo llegue tarde, que no trabaje, que no saque la mugre, esforzándose. Y el tema económico, ¿verdad? Esa cuestión no es solo batalla cultural, el tema económico es muy relevante. Tú puedes tener problemas matrimoniales, pero se agravan cuando además alguien pierde la pega. O sea, las lucas importan. Entonces, en ese sentido, Hernán, ¿cuáles son como los inolvidables de Adam Smith y que viene a recordarnos en el siglo XXI, en el momento que estamos viviendo, que son las causas de la prosperidad? Juan Pablo II hablaba de las causas morales de la prosperidad, otros hablan de las causas materiales de la prosperidad. ¿Cómo lo ves tú, Hernán Bonilla? Yo creo que sí, hay mucha del pensamiento de Smith que es vigente y que es relevante tener en cuenta. Yo te diría, vinculado a lo que comentaba Agustín del momento que estamos viviendo en el mundo, que el título de su libro más famoso es La riqueza de las naciones, con S. Él no decía cómo hay que hacer para que el Reino Unido sea más próspero, que la visión mercantilista, si un país se enriquecía, era a costa de otros, la suma cero de la que hablaba Agustín. Smith decía, no, podemos crecer todos, y hasta a partir del comercio incluso todos vamos a ser más ricos. Esa idea hoy está en entredicho en el mundo, y creo que es una de esas verdades obvias que no podemos perder de vista. El libre comercio es positivo para todos. Después, la idea de la libertad personal. La libertad, Smith basa su teoría de sentimientos morales en la libertad de comunicación entre las personas, y la riqueza de las naciones en la libertad de cambiar cosas, de cambiar una cosa por otra, como dice en el libro. Esa está en la base de la prosperidad, pero también es un principio moral, la libertad de las personas para seguir su propio proyecto de vida y contribuir a la sociedad de la forma que lo entiendan más conveniente. Y otro tema que creo que los economistas muchas veces nos hemos desviado es en que la economía no ocurre en el vacío, ocurre en determinada sociedad, con determinado contexto histórico y con determinadas instituciones políticas. Y el análisis de esas instituciones y esa cultura donde se da el proceso económico es fundamental. Hayek decía, un economista que sea solo un economista no es un buen economista. Es necesario volver estos papers que parecen de economía, que se parecen más a física cuántica que a ciencias sociales, nos desvían muchas veces de ese análisis más integrado de la realidad en la que se da la economía, y eso es muy importante para los desafíos que tiene nuestra sociedad, la uruguaya y la chilena. Buenísimo. Oye, queremos agradecerle a Hernán Bonilla, Agustín Iturralde, esta conversación en esta tarde, martes 9 de agosto, aquí en Enfoque Público de Radio Agricultura. Esté atento a las redes sociales porque vamos a estar sorteando 2 ejemplares de Adam Smith, una introducción de Hernán Bonilla. Muchas gracias a todos, le damos el pase al rompecabezas y nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde. No se vaya, que esté bien.